Gracias, bendición. Dios me les bendiga, hermanos. Puede tomar asiento. Quiero primeramente dar gracias a Dios por este hermoso privilegio, amén. Y quiero también dar gracias a mis pastores por la confianza, ¿verdad?, de llevar esta palabra este día dominical, ¿verdad?, porque así está establecido. Quiero dar inicio a este mensaje, no sin antes honrar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le parece si estamos de pie, paraditos por un momento? Vamos a estar leyendo una pequeña porción de la palabra del Señor, y los que andan su Biblia pueden irse al libro de los Hechos, en el capítulo 3, del libro de los Hechos. Lo tenemos en el versículo 19, ¿verdad? Honramos las tres autoridades, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Dice así que arrepentidos y convertidos para que sea borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue dado antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han dicho desde tiempos antiguos. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Viera que no es fácil estar, ¿verdad?, a la expectativa. ¿Qué puede hacer el enemigo para uno cumplir con el Señor? Veníamos a eso cerca ya de las 6 por acá, por esta calle, y pues de repente se me quedó como la rodilla un poco néctra, casi con deseo de regresarme, pero a la verdad que cuando tenemos un compromiso con Dios debemos de cumplir, amén. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Del momento que hicimos un pacto con Dios, para poder alcanzar la salvación tenemos que cumplir, amén. Y quisiera desarrollar este tema muy importante esta hora, un tema, Dios debe querer que no le incomode, pero que es una realidad, porque todo lo que vamos a hablar en esta hora es palabra viva del Señor, amén. Quizás ahora ya no estamos en los tiempos primitivos, ¿verdad?, donde se había que esconder para escuchar la palabra, porque la iglesia primitiva era perseguida. Hoy tenemos la oportunidad de estar bien acomodaditos, con aire, con un sinnúmero de lámparas preciosas, y pues con más motivo, con más razón debemos de atesorar la palabra del Señor. Y si esta noche viene un poco dura, usted reciba. Si usted se va a disgustar conmigo, nada va a hacer, porque conmigo no va a pelear. Si se va a disgustar con el Señor tampoco, hermano, mejor no le recomiendo que lo haga, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre, iglesia. ¿Cuántos están despiertos a esta hora? Con ese poquito de amén nos vamos. ¿Cuántos estamos despiertos a esta hora? Porque era fácil para mí haberme quedado tendido en un sofá, escuchando alabanza, qué sé yo, ¿verdad?
Pero el salmista, en el Salmo 100, ¿cómo dice al inicio? Cantad alegres a Dios, habitantes. Entrad, como dice también, con acciones de gracia. Así es que si usted dejó cociendo una porrita de frijoles, ahí déjela. Ahí estarán los ángeles atizándola, amén. Y usted va a llegar a comer, no frijoles, a comer carne. ¿Cuántos lo creen? Porque es que en el Señor todas las cosas son buenas. Amén, iglesia. Así que no quisiera que estemos un poco muertos, ¿verdad? Porque para ir a predicar a los muertos está bien feo ir de noche a los cementerios. ¿Cuántos estamos vivos esta noche? Gloria a Dios. Y este versículo que leíamos, que dice así, el 19, así es que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Quiero preguntar de antemano, como iglesia, levante la mano el que no comete pecado hoy en día. No hay valientes, ¿verdad? ¿Cometemos pecados, sí o no, iglesia? ¿Verdad que sí, pastores? Y a diario, como paquetitos nuevos, diarios. Porque es que cuando usted tampoco niega o niega un plato de comida a algún necesitado, ¿está pecando, sí o no? Está fallándole al Señor. Miró a alguien desnudo, también está fallando si no lo viste. Y el Señor le habló a los discípulos y le dijo: por cuanto me vieron desnudo, por cuanto me vieron en la cárcel, por cuanto me vieron hambriento. Y le dijeron al Señor: pero nunca te hemos visto en ese estado. Sí, por cuanto no lo hiciste a uno de mis pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Así es que le fallamos a Dios, sí o no, iglesia. ¿Verdad que sí? Y por eso este versículo en el Nuevo Testamento está hablando, que dice arrepentidos, oiga, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Conscientes estamos de que sí cometemos faltas a Dios. Y yo creo que si usted y yo no cometiéramos pecado a Dios, yo creo que no necesitaríamos estar acá en la casa del Señor. ¿Verdad que sí, hermano? Porque estaríamos libres de todo juicio. Pero lastimosamente no es así. De una u otra manera estamos fallándole a Dios. De una u otra manera. Y hay muchos parámetros, muchas cosas que nos impiden ser fiel a Dios en todo su esplendor. En el tiempo que pastoreamos junto a mi esposa, encontramos personas de dos tipos. Ejemplo, mujeres que daban a luz un hijo, 3-4 meses se perdían de la iglesia. Como también vivimos experiencia que mujeres recién dadas a luz, a los 3-4 días estaban en la iglesia. Qué bueno es cuando la integridad viene a la iglesia. Es el tiempo que la iglesia cumple con el Señor en la búsqueda de Él. Y es que si usted y yo dejamos de buscar al Señor, prácticamente ¿de qué santidad estaríamos hablando? De ninguna. No hay santidad, no hay salvación, porque la Biblia dice que sin santidad, amén, hermano, así es, nadie verá al Señor. Y ese es el problema de hoy en día, que se predica la palabra, se está llevando por todos lados, hermano, la palabra del Señor, y la gente está viviendo una etapa, ¿cómo podríamos decir?, de adormecimiento. Una etapa donde la palabra de Dios, y es hasta como feíto decirlo, ¿verdad?, pero está entrando por un lado, inmediatamente se está yendo por el otro lado.
Y vea lo triste, porque la misma Biblia dice que la fe viene. ¿Por qué viene? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. ¿Por qué entonces la iglesia hoy en día ni la Biblia quiere cargar? ¡Qué tremendo, hermano! Yo recuerdo que estábamos allá en la iglesia donde nacimos con mi esposa y trajeron un evangelista internacional, hermano. Y bien reconocido, de fama, hermano, hace muchos años. Le digo muchos años, pues, porque ya tenemos 24 años que nacimos nosotros a los pies de Cristo, venimos hace 24 años. Y se dio de que el hombre traía su mensaje en una computadora, en una laptop, y se dio que no le encendió el aparato. Y el culto se paró, hermanos, hasta quisieron dar ese aparato, pero se perdió mucho tiempo. Pero cuando el pueblo del Señor vive la palabra y tiene su fe aumentada porque escucha la palabra, no necesita de un instrumento para que le esté guiando el mensaje. Amén. El mensaje lo pone el Espíritu Santo a través de la obediencia de los siervos y las siervas del Señor. El hecho que usted no haya traído Biblia, pero escuchó la palabra de Dios y la hizo suya, se vuelve más que vencedor. ¿Cuántos lo creen? Porque ese es en el crecimiento de la fe, escuchar la palabra, el oírla y atesorarla en el corazón. Agradezco a Dios porque creo que y siento, ¿verdad?, que los jóvenes, a lo mejor algunos no se esperaban que era un culto, el culto del domingo por la tarde, ¿verdad? Y tenemos hoy una iglesia llena de jóvenes. Porque a la verdad, los que ya somos un poquito de edad en la fe, pues ya sabemos que estas palabras también a veces nos golpean, porque como adultos también nos descarriamos, también hacemos el mal, también estamos alejándonos poco a poco de la palabra del Señor, de los principios de Dios, y es necesario entonces recurrir a la palabra del Señor que nos exhorta que si no nos arrepentimos, si no estamos convertidos, hermanos, jamás borrarán los pecados del libro. No cree que es solo un libro, hermano. La Escritura dice que son 7 libros los que se van a abrir. Ahí está el libro de la obra, ahí está el libro, ahí hay diferentes tipos de libros, hermano. Y qué triste será que la iglesia en aquel día, cuando se llame a cuenta, no esté en la lista. Qué tremendo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias porque usted ya está seguro que está en la lista, ¿verdad que sí? Los jóvenes están seguros. Aleluya. Porque habemos en el pueblo juvenil, no me refiero a acá a la iglesia local, yo me refiero a nivel de todas las iglesias. Vemos cómo las iglesias del Señor se está desviando verdaderamente del evangelio del Señor. ¿Se está desviando, sí o no? Claro que sí. Muchas iglesias, hermanos, el modernismo está entrando hasta el altar. ¿Sí o no? Y ya no digamos en el lugar santo, que debería ser este de abajo, porque el lugar santísimo tiene que ser el altar. Y yo pregunto entonces, ¿cuándo el libertinaje en las iglesias entra, hermanos? Estamos diciendo que el pecado está entrando a los altares de la iglesia. Y si el pecado está entrando hasta el altar de la iglesia, ¿qué puede generar el Espíritu Santo hoy en día? Saque su cuenta usted.
Qué tremenda está la palabra, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si queremos tener tiempos de refrigerio, entonces busquemos los principios. ¿Sabe que en el mismo libro de Mateo dice que Jesús predicaba a manera de doctrina? Yo oigo decir que la doctrina de los martes ya no está ni viniendo a la iglesia. Y debemos entender que el mero Jesús, el Hijo de Dios, enseñaba a manera de doctrina. ¿Para qué? ¿Con qué razón? Para que el pueblo de ese tiempo no se perdiera. Y esas palabras están escritas para usted, para usted, para usted y para mí. Si no tenemos la santidad, hermanos, qué difícil será ver el rostro del Señor. Y lo decía anterior, qué difícil. Vea, a la iglesia podemos venir todos los que deseamos venir, ¿verdad que sí? El problema está que al cielo no vamos a entrar todos. ¿Verdad que así es, pastor? ¿Por qué le digo esto? Y esto está escrito, porque la Biblia dice, muchos los llamados. ¿Y qué dice el resto? Pocos los escogidos. ¿En qué grupo está usted? Yo quisiera considerarme que estoy en los escogidos, porque los muchos son del montón. Son aquellos que venimos a la iglesia sin intención de recibir la palabra y estar claros y seguros que necesitamos la salvación del Señor. Amén, iglesia. Yo he catalogado, hermanos, que usted y yo estamos en dos tipos de selecciones. Vea, yo me meto ahí. Está el aficionado, ¿verdad? Y está el fanático. Vea lo que le voy a decir. Vamos a poner, por ejemplo, el béisbol. En los equipos de béisbol, en los estadios, se reúnen los fanáticos y se reúnen los aficionados. Ve el fanático, hermano. Oiga bien, si el equipo gana o va ganando, él está gritando y él está peleando. Y si el equipo pierde, mucho peor los escándalos. Pero el aficionado, ese es el fanático. Yo espero que usted no sea fanático de Jesucristo. Pero el aficionado sabe qué hace. Sabe que va a jugar su equipo favorito. Viene, se va a la pulpería, compra su botellón de gaseosa, o ustedes saben el resto que pueden comprar, ¿verdad? Llevan galletas, llevan todo. ¿Por qué? Porque van con el pensamiento de ir a sentarse a una silla y estar disfrutando del evento. Sea que ganó su equipo, sea que perdió, ahí nos vemos, da la vuelta y se regresa. No tuvo contienda con nadie. No así el fanático. Peleó hasta con el portero, hermano. Y por último, termina en un hospital, o termina en la cárcel, o se va al cementerio. Yo espero que usted y yo no estemos en eso, en el grupo, ¿verdad?, de los fanáticos, sino en el aficionado que desea disfrutar. Yo pienso que usted y yo debemos de disfrutar la salvación. No tenemos por qué corromper la salvación, no. Tenemos que acercarnos cada día más a la salvación. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? ¿Estamos claros en eso, hermano? Casi no hay amén, pero ahí vamos. En el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 6, gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe cómo dice el Señor? Y esto lo describe el Señor, no fue ni lo escribió, ¿verdad?, Marcos, pero quien habló esas palabras fue el Señor. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre.
usted debe estar consciente y claro que la doctrina que usted debe de tener en su corazón, tenga la certeza de que lo va a llevar al cielo, hermano. Y no al cielo raso de su casa, no, al tercer cielo donde está nuestro Padre Celestial. Esa debe de ser la visión suya, la mía, la de todos. Estar consciente, hermanos, ¿a qué lugar vamos? Porque muchas veces, incluso hasta la ciencia nos ha querido enredar, diciéndonos que venimos, nuestra descendencia es del mono. Mire, hermano, wow, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo apartan lo que fue escrito, inspirado por Dios? Que nosotros dependemos, la humanidad, del primer Adán, el Adán terrenal, del cual carga y cargamos nosotros el pecado principal, el pecado original. El pecado del cual nos había separado completamente de Dios. Pero luego vino otro Adán, no terrenal, sino el Adán celestial. ¿Cuántos lo creen? Nadie lo cree. Te lo explico. Vino Jesús a la tierra a tratar de garantizarte una salvación, garantizarme a mí una salvación eterna. No la de Adán, sino la de Jesús. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermanos, no teníamos oportunidad. Estábamos todos completamente destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para darnos una oportunidad de entrar a la patria celestial. Decía alguien por ahí, el día que yo llegue al cielo me voy a dedicar a algo. Qué tremendo. Estamos conscientes de que si un día vamos a llegar al cielo es a alabar y a glorificar a Dios. Amén, hermano. No se alegre usted con eso. No me venga a decir que eso va a ser aburrido. No, hermano. Viera qué tremendo lo que habla Apocalipsis acerca del infierno, donde el fuego no se apaga, donde el gusano va a tener vida eterna. Qué tremendo, hermano. No lo predica la palabra que el gusano va a tener vida eterna, o sí, no sé. Solo sé que dice que no va a morir y que está esperando por algunos de nosotros ese lugar. Porque cuando nos separamos de la verdadera voluntad de Dios, nos espera ese lugar. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Mejor te hubiera sido no haberme conocido. Yo mejor prefiero decir, no, Señor, prefiero mejor haberte conocido. Porque la misma Escritura dice el Señor, fuera de mí nada podéis hacer. Hermano, ¿usted cree que si muere sin Cristo en el camino usted va a cambiar el viaje que lleva? Olvídese. Este es el tiempo aceptable, este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo del cual habla el libro de Mateo. ¿Sabe qué dice el libro de Mateo? En el capítulo 4, versículo 17. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andaba el reino de los cielos en la tierra hablando y predicando, pero más sin embargo muchos quisieron a matarlo, asesinarlo, hermano. Y lo lograron, hermano. Y lo lograron personas que se sabían la palabra de punta a punta. Los escribas, los fariseos, los que se esmeraron en hacer crucificar al Maestro. Amén. Pero bien por nosotros, ¿verdad? Que no nos tocó estar en ese tiempo. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo donde alguien pagó por usted, por usted, por usted y por mí. Sin ser aún merecedores. Acuérdese bien, acuérdese de esta palabra, que estamos destituidos completamente de la gloria de Dios. No había oportunidad.
No había absolutamente ninguna oportunidad. Gloria a Dios. Y yo estaba diciendo, hermanos, que las iglesias del Señor se están violentando las doctrinas. Sí, se están violentando, hermanos. Hay iglesias que ya parecen discotecas. Hay iglesias, y no lejos, aquí nomás en Managua, vámonos a Managua. Al pastor la congregación no lo conoce. El pastor ya sabe que su mensaje comienza a las 6:30, a esa hora está parqueando su buena camioneta afuera, entró, se subió, predicó y se fue. No lo creen, yo tengo mucha familia en Managua. Y me decía un primo hermano, las cosas aquí son diferentes a nuestro pueblo. Porque en nuestros pueblos el pastor allá anda saludando al uno, al otro, al joven, al niño, hasta los recién nacidos. Los pastores, ¿verdad que así es, pastores? ¿Verdad que así es? Hasta los recién nacidos le damos la mano y ellos ni cuenta se dan. Pero es el estilo, hermano, de la doctrina que hemos recibido, de mostrar el amor para con todos. Amén. Pero lo que se está viviendo en estos últimos tiempos es para que estemos alerta, hermanos. Es para que estemos conscientes de que nos estamos desviando de la verdadera doctrina de Jesús. Vea, algo que se está perdiendo dentro de las iglesias es el discernimiento de espíritu. La falta de sometimiento de la iglesia hace abandonar el discernimiento del espíritu. No todo lo que se mueve proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos hablando dentro del redil de las iglesias. No todo lo que se mueve viene de Dios. Amén, hermano. Y la Biblia lo describe, dice que vendrán personas aún anunciando otro evangelio, sean llamados anatemas. Eso existe, hermano. Vienen con otro tipo de pensamientos, ya no los del Señor, sino los de ellos propios. De eso estoy hablando ahora. Y la falta de discernimiento de la iglesia, hermanos, muchas veces decimos, aleluya, gloria a Dios, y tal vez está hablando alguien en contra del Señor. ¿Por qué? Porque no hubo el discernimiento del Espíritu, porque no estamos muy cerca del Señor para que nos pueda revelar qué está fallando, qué está pasando. Nosotros en la Quinta Iglesia de Dios, voy a mencionar la iglesia porque ahí estuve, con mi esposa, pues mi familia, ahí estuvimos. Una noche, pastor, en una oración de noche me decía el Señor, ¿por qué no has cuidado el altar? Qué tremenda esa palabra, hermano. Que el mismo Dios reprenda al ángel que puso en la iglesia. Porque quiera usted no quiera, ellos son ángeles aquí en la iglesia. Los pastores son llamados ángeles, si no pues arrancamos lo que dice en los primeros capítulos de Apocalipsis, esa página. Escribe al ángel de la Odisea, son 7 iglesias, y los llamó ángeles y así se tienen que llamar porque así lo describió el Señor. ¿Amén? ¿O no amén? ¿Qué dicen ustedes? Pues usted no contesta amén, me está diciendo no amén. Y me decía el Señor, has descuidado el altar. Hermano, fue cosa que me perturbó grandemente. Y qué triste cuando nos dimos cuenta, hermanos, de una circunstancia que pasó en el altar. Yo no le voy a describir lo que pasó, pero Dios lo reveló. ¿Y saben a quién se lo reveló? Al pastor Alfredo, al que estuvo acá. En ese tiempo el pastor estaba allá en el raicero. Y desde allá el siervo me llamó y me dice, Morrás, revisé el altar, porque lo que Dios me mostró en el altar, hermano, eso está terrible.
Dicho y hecho, ustedes no tienen idea, hermano. Por eso le digo, la iglesia necesita con urgencia vivir en el Espíritu para que haya discernimiento, hermano. Si los pastores están fallando un poco, está el cuerpo de líderes, de diáconos, y decirle, pastor, reunámonos, miremos la solución. Lo hacían en aquellos tiempos, hermano. Si un diácono está fallando, oiga, pastor, llame al resto de diáconos, vamos a hablar con el siervo. ¿Por qué, hermano? Porque en el discernimiento del Espíritu lo puede hacer la dama, lo puede hacer el caballero, lo puede hacer cualquiera de la iglesia, siempre y cuando está viviendo en el Espíritu. Porque Dios quiere que su iglesia trate de vivir una vida apegada a la palabra. Amén. No todo lo que se vive viene de Dios. De eso estamos conscientes, ¿verdad? Porque pasa, yo no sé cómo se va a sentir usted, ¿verdad? Pero me toca decirle. Muchas veces somos cristianos nada más en la iglesia. Pero en el trabajo no los conocen como personas que seguimos al Señor. En los buses jamás los van a identificar que somos cristianos. Cuando estamos separados del amor de Dios, cuando estamos cumpliendo con el Señor. Yo admiro mucho y soy un admirante de mi hermano Agustincito. No ha perdido el hilo todavía. Amén, aleluya. Es un hombre anheloso a las almas, hermano. Es un hombre celoso. Hermano, yo quisiera aún, ve, hermano, venimos de una experiencia grande con mi esposa, un poco más de 13 años de pastorear. Pero yo considero que no le cargo los zapatos al hermano Agustincito en ese anhelo, hermano. Un hombre adulto, con problemas de salud, pero a él no lo para ni la lluvia ni el sol. Y yo no sé si lo manda el pastor a visitar, pero ese hombre ahí anda, hermano. De que yo lo vine a conocer aquí a la segunda iglesia. Es de admirar. Es un ejemplo a seguir de los jóvenes, a tener ese anhelo, a aprender más para poder dar. ¿Usted cree que lo que este hombre aprendió lo ha dejado para él? No, él se lo sigue regalando a él. ¿Con quién se para a platicar? Ahí le está hablando la palabra. Y eso es lo que el Señor quiere, hermano. Que seamos obedientes a Él. ¿Cuántos lo creen? Entonces yo decía que no todo lo que se habla, no todo lo que se vive viene de Dios. Muchas veces estamos viviendo cosas que a Dios no le agradan. Vea, si estuviéramos viviendo como a Dios quiere que vivamos, las damas deberían de tener acá, hermano, a sus esposos. Yo no creo que todas sean viudas. Y contaba un pastor, le voy a echar un poquito porque los miro que están como serios. Dice que había una hermana que toda la vida se congregaba y un día llegó triste donde el pastor y le dijo, pastor, tengo el demonio dentro de la casa, yo quiero que me lo vaya a sacar. Hijo, la hermana le dice, pero ¿cómo es eso? Mire, le dice, ahí está el demonio, dice. Me perturba mi vida, ya no quiere que persevere, ya no quiere que venga a la iglesia, ese demonio está bien atado ahí. Hermana, pues me preocupa, vámonos, dice. Se lo llevó aquí, le dice. Hermana, le dice, pero ese es su esposo, pero ese que es más del demonio, usted sabe más que el diablo. Entonces, es allí donde la mujer perseverante tiene que luchar de vencer el demonio y los demonios. Amén. Isaac, con Lian Yared, con Danita. Es un pleito, hermano, porque tienen que entender que tienen que hacer las cosas tal como son.
Si nosotros no predicamos en la casa, sería feo, ¿verdad?, venir a predicarles a ustedes. Porque creo que somos cristianos dentro de la casa, cristianos dentro de la iglesia, cristianos en un bus, cristianos en una mototaxi. A donde usted vaya tiene que ser identificado que es cristiano o cristiana del Señor. Amén. Los hechos nuestros hablan. ¿Cuántos lo creen? Si yo soy un hombre que hablo con mi boca suelta, mi lengua suelta, solo de 100 para arriba, imaginen, no rebajo, ¿cómo me van a catalogar los vecinos? Para ser como ese cristiano, bien estoy sirviéndole al diablo. La iglesia tiene que tener una transformación genuina para poder ver la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la iglesia vive la palabra del Señor, se vuelve una iglesia inconmovible. ¿Cuántos lo creen? Aquí hay un grupo de damas, hermanos, que yo las felicito. Y tenía una conversación con alguien hace poco y yo decía que los ministerios hubieran sido nada más para las damas, porque el pastor llama ayuno, solo el grupito de las 5 o 6 hermanitas. Y ahí están guerreando por aquellos diablos que no se quieren levantar del sofá. Vamos a una reunión, las mismas hermanas. Pienso que solo ellas se van a salvar, hermano. Porque aquí el que no se consagra al Señor se queda. Si no nos consagramos a Dios, nos quedamos. Usted lo crea o no lo crea, pero es así. Sin santidad, nadie verá al Señor. Absolutamente nadie. 5 elementos importantes que tiene que tener las iglesias de Dios, las iglesias del Señor. 5, muy importantes. Ojo, oído, ceja y pestaña. No todo, dice acá. Dice así, el primero, estar llenos del Espíritu Santo. Y yo decía que la iglesia se vuelve inconmovible cuando está llena. Pero hermanos, ¿qué pasa si dentro de la iglesia solo son 5 hermanas que viven llenas del Espíritu Santo y el resto de la iglesia, hermano? En ocasiones yo he venido a los cultos los martes, en ocasiones los jueves cuando puedo. Y es lastimoso porque en esos 2 cultos casi no se ven los jóvenes, fíjense. Casi las jovencitas no están, los jóvenes no están. No sé dónde andan, ¿verdad? Si andarán predicando en las calles, si andan evangelizando, hasta ahí no sé. Hasta ahí no sé. Los sábados que creo que todos los jóvenes están en la iglesia. Y como hoy era joven, hoy era sábado, culto de jóvenes, algunos no se dieron cuenta. Por eso los estamos agarrando acá. Con la palabra. Para que entendamos, hermanos, que el dejar de congregarnos nos puede volver a una iglesia fría, a una iglesia sin discernimiento de espíritu. Vea, vamos a poner ejemplo de esta iglesia. Yo siento que habemos como algunos 45, 50 por ahí, sé, ¿verdad? Todos nos volviéramos en una unidad, a hacer días de ayunos completos. Quizás no como lo hacían nuestros antepasados, ¿verdad? Que comenzaban el ayuno a las 12 de la noche y lo terminaban a las 12 de la noche de la otra noche. Esos son 24 horas de ayuno. Pero hoy en día nosotros, hermanos, nos hemos como acostumbrado, ¿verdad? A hacer 2 horitas de ayuno. Allá por las Tejas para acá, había una señora que decía, y nos decía, pastor, ¿por qué no hacemos ayuno de las 5 de la tarde en adelante, hermano? Mire, después que anduviera la gran barrigota llena de comida. ¿Han visto ustedes un ayuno después de las 5 de la tarde, hermano? Pensando ya, ¿verdad?, que ya va cenado.
Qué tremendo cómo es la humanidad, ¿verdad? Cómo somos nosotros, hermanos. ¿Cómo queremos ponerle condición a Dios, hermano? Nosotros no tenemos esa potestad de ponerle condición a Dios. ¿Por qué, hermano? Yo le pregunto a usted. ¿Usted cree que si usted se va al mundo, ahí se terminó Dios? ¿O usted cree que Dios ya dejó de ser Dios? No, hermano. Él seguirá siendo Dios por toda la eternidad. Lo que vamos a fallar somos nosotros que vamos a perder la salvación. Y le quiero decir con esto, no porque usted grite más, no porque usted ofrende más, no porque usted diezme más, no porque usted sea el primerito que se sentó en la silla, usted tiene garantizada la salvación. No, mi hermano, no es así. La salvación es por gracia. Y esto es a través de la fe. No es por obra, solo hubo una persona que fue visto por obra. Usted y yo, ¿cómo necesitamos a Dios? Pero vemos incluso muchas personas que hemos conocido al Señor y hasta que estamos en un hospital y ya llegó el médico con la... ¡Ay, Dios mío santo! Si vos no sé qué estás haciendo aquí, andate a tu casa, moriste rápido allá. Aquí cuesta, si te morís aquí cuesta sacarte, después tienes que hacer un montón de papel. Ah, no, yo voy a buscar de Dios, ¿por qué hasta esa hora? Como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Por qué dejar hasta el último momento cuando Dios está presto? 59:1 de Isaías. Dice que sus brazos están extendidos, sus oídos no se han agravado. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque usted y yo necesitamos del Señor. Usted y yo necesitamos garantizar la salvación. Pienso yo, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice que, punto 2, la iglesia tiene que hablar acerca del infierno. Está fea la cosa, ¿verdad? Hermano Agustincito, ¿usted predica acerca del infierno? Hay un versículo que es bien tremendo y es el más triste a lo mejor, que habla cuando dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo mandaron a bañarse a un lago. Eso lo pongo yo de paso. La Escritura dice que la visión de Juan era que eran lanzados a un lago de fuego. Un versículo que debemos de nosotros pensar que si no alcanzamos la salvación, hermano, nos espera ese lago. Y no para ir a pescar y sacar chuluca, no. Es para ir a pasar una vida de tormento en el lago de fuego. Jóvenes, si usted se aparta, si usted no consagra su vida, su alma, su espíritu al Señor, hay un lugar amplio. Y no para irse de chora a bañarse. Es un lago de fuego. Hermano, ¿usted cree que yo no me arrepiento de no haber conocido desde mi juventud al Señor? ¿Usted cree, hermano? Yo pude haberle dado al Señor ¿cuánto, hermano? Pero le di al diablo casi toda mi vida. Yo solo le he dado al Señor 24 años. Mi juventud fue de parranda. Ni menciono a las damas porque era un hombre desarmado. Y ni quiero decir cómo era mi boca. Uy, hermano. Creo que los lustradores de los parques eran más sanos que mi modo de hablar. Yo no hablaba si no iba una jota primero adelante, saludando a la anciana de la casa del amigo. Así era mi forma de hablar. Y la Biblia dice que cuando el hombre no tiene a Cristo, dice que es como la bestia sin freno. Nadie la puede tener muy fácil. Es así nuestro hablar.
pero en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Tercer punto, la iglesia tiene que hablar de santidad. ¿Cuántos dicen amén? El punto central es que sin la santidad, usted y yo no vamos a ver el rostro del Señor. Y lo que les decía anteriormente de esa persona que decía, el día que yo muera, yo voy a ir al cielo para ver si Adán tenía ombligo. Yo pienso ir al cielo con la intención de ir a alabar y glorificar a Dios. ¿Qué me tiene que interesar si Adán tenía o no tenía ombligo? Si sabemos que fue hecho del polvo, él no nació de una mujer. Por ende, no creo que le haya dibujado el Señor un hoyo ahí. Debemos estar más interesados en nuestra salvación, en ir a adorar a Dios, glorificar a Dios todo el tiempo y esperar la gloriosa venida de nuevo a la tierra, a una tierra transformada, donde la misma Biblia dice, ya no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Dice que los niños van a jugar con los animales, con las fieras del campo. El sol no va a fatigar de día, ni la luna de noche, que la luna nos fatiga, ¿verdad? Pero el sol sí. Tus pensamientos, mi pensamiento, no es ir para otro lugar. El lugar donde estaba el rico, que no dejaba que ni las migajas comiera aquel pobre mendigo. Bendito sea el nombre del Señor. Sin esa santidad, nadie verá al Señor. Otro tema principal de las iglesias del Señor es que si la iglesia no ayuna y no ora, con facilidad el diablo se lo devora. Ya es tiempo de concluir, ¿verdad? Y la última, más importante, es que la iglesia tiene que estar en constante grito, Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene ya. ¿Cuántos lo creen? Cristo viene ya. ¿Cuántos lo veremos allá en la gloria, en la patria celestial? Muchos, no seremos pocos. Amén. Porque usted y yo debemos estar conscientes de que no quedamos en el montón, en los llamados. Usted y yo estamos seguros que estamos en los escogidos. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 7, dice que somos más que vencedores. ¿Cuántos lo creen? Siento que como unas 4 dijeron amén, hermano. Y ahí el resto no somos vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Usted y yo estamos en el Señor, no hay condenación que nos alcance. ¿Cuántos lo creen? Así que nos volvemos más que vencedores. Y el mismo Mateo capítulo 4, versículo 17 dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿De qué tiempo el reino de los cielos se ha acercado? Desde el primero que empezó a predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? El mismo Pablo dijo, yo no me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios para salvación. Así es que del primerito que predicó la palabra de Dios, de ese tiempo se ha venido acercando el reino de los cielos. De ese tiempo, hermano. ¿Cuándo se acercó a usted? El día que usted pasó adelante, que usted no tuvo reparo para ver atrás quién lo estaba viendo, sino que su mirada era para Cristo. De ese entonces, el reino de Dios se acercó a su vida, así se acercó a la vida de ellos y a la mía propia. Amén. Así es que, hermanos amados, esa era la reflexión que les traía.
Si no estamos bien arrepentidos y bien convertidos, pienso que es el tiempo de hacerlo. Y el que está pensando en destruirlo a usted y a mí, esta la conoce de punta a punta. Le predicó al maestro, le predicó al dueño de esta palabra en el desierto. Cuando Jesús se fue por 40 días, Satanás, el diablo, fue a predicarle. No se equivoque, el diablo conoce, el diablo sabe de la palabra del Señor. Amén, hermano. Y el Señor sabe su vivir y mi vivir. Si de aquí para adelante, oiga bien, no aprendemos a convertirnos, después de habernos arrepentido de lo que venimos haciendo, estaríamos mal, hermano. Yo en estos días recibí una palabra de una hermana muy querida, la pastoreamos donde fue en aquel tiempo la 7ª Iglesia de Dios. Y me daba una palabra, hermano, que me alegró, figúrese. Me decía, pastor, yo tuve un sueño con usted, dígamelo, hermana. Los sueños en algunas partes son de Dios, en otras, cuando ni oramos, el diablo se encarga de ponernos sueños, de que andamos ya, por lo menos mi persona, dentro de un mes, 2 días, me estoy tirando ya 63 años. Pero cuando uno, ya un adulto, no oramos al acostarnos, o antes de acostarnos, orarnos y poner nuestra mente, nuestro cuerpo, que va a caer en un estado como de muerto, hermano. En la mano del Señor, entonces vienen los sueños, y vienen sueños de unas mujeres jovencitas. Y, hermano, entonces solo el diablo lo pone. Porque Dios lo que pone es que usted y yo tratemos de ser santos como Él es santo. Y me decía la hermana, pastor, yo tuve un sueño, me dice. A ver, échelo, le digo. Yo creo mucho en los sueños, pero no en todo sueño. Esa es la otra cosa. Lo miraba, me dice, en el sueño con un bolso que iba de viaje. Prepárese, me dice, alístese. Hermanita, le digo. Toda mi vida vivo preparado, consagrándome a Dios para estar listo para cualquier momento. Yo te quiero preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos esperando volvernos de piedra, que no nos toque la muerte? Está feo, ¿verdad eso? Es difícil. Se mueren los bebés recién nacidos, y no los vamos a morir nosotros, que ya ni para el caldo servimos, porque ya se nos perdió el hierro, el potasio, ni para sopa servimos. Y le dije a mi hermana, cómo me alegro de tu sueño. No te preocupes, hermana, le digo, porque yo estoy tan preparado. Me he despedido un montón de veces, hasta de mi familia, me he despedido de mi esposa. ¿Y por qué voy a estar preocupado yo porque me anuncien de que ya voy con un bolso de viaje? No, eso me alegra. Sé que voy a causarle, ¿verdad?, a mi familia tristeza. Algunos van a llorar a lo mejor y otros no, pues. Otros van a contar cuentos, otros van a jugar naipe en la vela. Pero hermano, pasar de vida a muerte en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Es ganancia para nosotros, dijo Pablo, el morir en Cristo Jesús. ¿O usted no quiere morirse? Si usted no quiere morirse, está bien, hermano, pensar en no morirse. Pero usted, su pensamiento tiene que estar, como lo dijo Pablo, para mí el morir es ganancia. El vivir en Cristo es ganancia, morir en Cristo. Porque sería terrible, hermano, que anden anunciando más noche. Fíjense que el señor Rafael Morrás, que fue pastor, murió y pasó a la presencia de... ¡Qué mentira más grande, hermano! ¿Cuál es ese descarriado que va a pasar a la presencia del Señor?
No hay que decir la verdad, murió en el pecado, se fue al infierno. Pero hoy tratamos de engañar a la gente. A Dios no lo vamos a engañar porque Dios no puede ser burlado. Si usted y yo morimos en el pecado, nos espera un lugar terrible. Pero si morimos, si partimos a la gracia del Señor, debe de ser un gozo, una alegría. Yo les decía la vez pasada, mi papá murió hace poco, pero murió, hermanos, de una manera extraordinaria. No hubieron quejas, no hubo llanto, no hubo nada. En una oración se quedó con un rostro sonriente. El día que él reconcilió con el Señor, como un mes antes, creo, ¿verdad, esposa? Como un mes antes, esa misma hora él dio testimonio que miró al Señor frente a frente. Y él se miró como jovencito, sin ninguna enfermedad y sin nada. Y me tocó decirle, papá, esa es tu liberación espiritual. Dios te ha perdonado tus pecados. Así que pronto a lo mejor nos dejas. Debemos de ver los colores tal como son, ¿verdad que sí es? Lo que es negro y lo que es blanco es blanco. Lo que es de Dios y lo que es del maligno también es del maligno. Amén. Yo quisiera verlos a todos, a ustedes, allá glorificando a Dios en el cielo. Un día. ¿Cuándo? No sé. Pero no quisiera que nos perdamos, hermano. Yo quiero que nos aproximemos al arrepentimiento genuino. Sé que Pedro anduvo con el Señor 3 años y medio, ¿verdad? Pero según los estudios, Pedro apenas se convirtió después que negó a Jesús. Lloró, dice la Biblia, amargamente de corazón. Nosotros no podemos esperar que hasta que ya estemos por marcar el territorio donde lo van a depositar, arrepintámonos con tiempo, vivamos al Señor como que si esto fuera el último momento, pero también lo vamos a vivir como que faltara mucho. Amén. Amén, hermanos. Siento que no quedó satisfecho, ¿verdad? Pero le hablé la pura palabra. Si hay algo que me salí que no esté en la palabra, quizás solo fue la animación que les di, ¿verdad? Solamente eso. Así es que Dios me les bendiga. Será en otra ocasión que nos permite el pastor, ¿verdad? Si Él nos quiere permitir predicar en este lugar, pues lo haremos, pues, siempre y cuando tengamos condición. Así que Dios me les bendiga y que el Señor guarde nuestra salida, nuestra entrada desde ahora y para siempre. La iglesia dice, amén. ¿Por qué no le regala palmas al que vive y reina por los siglos de los siglos? Amén, iglesia. Así dejo a mi hermana pastor en este lugar.